Mi nombre es Javier, y si alguien me hubiera preguntado hace unos meses, habría dicho que tenía una vida bastante estable y feliz. Estoy casado con Marta desde hace 8 años. Siempre pensé que nuestra relación era un modelo de confianza y respeto. Marta tiene una personalidad magnética. Cuando entra en una habitación, es como si todo el mundo girara a su alrededor. Su risa es contagiosa y su energía inagotable. En el fondo, creo que siempre me sentí un poco afortunado de tener a alguien como ella a mi lado. Por mi parte, soy más reservado. Disfruto de la tranquilidad de nuestro hogar, de las cenas en casa y las noches de película. Nunca he sido el tipo de persona que anhela salir a ir a fiestas o eventos sociales. Prefiero la comodidad de lo conocido, mientras que Marta se deleita en la emoción de lo nuevo. A pesar de nuestras diferencias, siempre encontramos un equilibrio, o al menos eso pensé. Recientemente, Marta me comentó que le gustaría salir más a menudo con sus amigos. Javi, cariño, me dijo una noche mientras cenábamos, sabes que te amo, pero necesito salir y divertirme de vez en cuando. No quiero que te sientas mal por quedarte en casa. Está bien, de verdad. Yo, confiado en nuestra relación, le aseguré que no tenía problema con eso. Siempre había confiado en ella implícitamente y después de todo, todos necesitamos nuestro espacio. Los días pasaban con normalidad, y aunque Marta salía más a menudo, no pensé mucho en ello. Estaba seguro de que se divertía con sus amigas, como siempre lo había hecho. Mi rutina seguía igual, y aunque a veces la casa se sentía un poco vacía sin ella, me decía que era solo una fase, una temporada más en nuestro matrimonio. Sin embargo, ahora, mirando atrás, hay cosas que debería haber notado, pequeñas señales que en su momento ignoré. La manera en que a veces miraba su teléfono y sonreía, o esas llamadas que a menudo decía que eran de trabajo y que la hacían salir de la habitación. Pero entonces, ¿quién no tiene pequeños secretos? Recuerdo una noche en particular, estábamos viendo una serie en el sofá. Ella se levantó para atender una llamada y cuando regresó tenía esa expresión de culpabilidad que apenas duró un segundo, pero que no pasó desapercibida. Era Ana, dijo casualmente, refiriéndose a su mejor amiga. No le di importancia, pero ahora sé que eso fue un error. Así que ahí estaba yo en nuestra casa, creyendo que todo estaba bien, que éramos la pareja perfecta. Me sentía seguro en nuestra burbuja de aparente estabilidad, sin darme cuenta de que había una tormenta formándose fuera de mi vista. No fue hasta que Luis, un viejo amigo, me envió aquel mensaje que todo comenzó a desmoronarse. Pero por ahora no tenía idea de lo que estaba por venir. Vivía en la ignorancia, pensando que Marta y yo éramos invulnerables, que nada podría romper lo que habíamos construido juntos. Era una ilusión, y pronto me daría cuenta de cuán frágil era realmente esa ilusión. Esa noche, Marta me dijo con su tono despreocupado de siempre que saldría con sus amigas. Estaba acostumbrado a estas salidas, así que no le di mayor importancia. Me preparé para una noche tranquila en casa, con la televisión como única compañía. Las horas pasaban lentamente, y mientras zapeaba entre canales, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Luis, un buen amigo que estaba en un bar del centro. Al abrir el mensaje, encontré una foto que me dejó helado. La imagen mostraba a Marta en el bar, pero no estaba con sus amigas. Estaba con un hombre que no conocía. Al principio mi mente intentó buscar una explicación lógica. Tal vez era un amigo de la infancia, o alguien que había encontrado por casualidad. Pero había algo en la forma en que se miraban, una intimidad palpable que me hizo sentir un nudo en el estómago, como si algo frío me envolviera el corazón. Intenté sacudirme esa sensación y llamé a Luis inmediatamente. Quería que me dijera que todo era un malentendido, que mi esposa simplemente se había cruzado con alguien del trabajo o un conocido. Luis respondió con su voz algo apagada, como si supiera que estaba entrando en un terreno complicado. Oye, Javier, dijo con cautela, no quería meterte en problemas, pero pensé que tenías derecho a saberlo. No parece que sea una reunión de amigos, ¿sabes? Su comentario me dejó sin palabras. No sabía qué responder, y mi mente era una maraña de pensamientos contradictorios. Le agradecí a Luis y colgué, tratando de volver a centrarme en la televisión, pero las imágenes en la pantalla se convirtieron en un borrón. Durante los días siguientes intenté actuar con normalidad, pero la inquietud crecía dentro de mí. Cada vez que Marta mencionaba salir de nuevo, mi corazón se aceleraba y mi mente volvía a esa imagen en el bar.
La duda se apoderaba de mis pensamientos, transformando cada una de sus palabras en un rompecabezas que intentaba resolver. Decidí que debía saber la verdad. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre que me estaba consumiendo. Una noche, cuando Marta se preparó para salir, algo dentro de mí hizo clic. Le dije adiós con una sonrisa forzada, y tan pronto como se fue, me vestí rápidamente y salí tras ella, siendo tan discreto como podía. La seguí a una distancia prudente, mi corazón latiendo fuerte en mis oídos. La noche era fría, y el aire parecía cargar con la tensión que me envolvía. La vi entrar en un café del centro, y me detuve cerca, tratando de mantenerme fuera de su vista. Mientras miraba a través de las ventanas empañadas, la vi encontrarse con el mismo hombre. Sus gestos eran claros, y el abrazo que compartieron me dejó sin aliento. Apenas podía creer lo que veía. Cuando se besaron, el mundo pareció detenerse. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, y tuve que apoyarme contra la pared para no perder el equilibrio. Saqué mi teléfono, mis manos temblaban mientras tomaba algunas fotos. No era solo por tener pruebas, era para convencerme a mí mismo de que no estaba alucinando. Me quedé allí, observando desde la oscuridad cómo ellos reían y hablaban, ajenos a la tormenta que se desataba dentro de mí. Después de un rato, mi mente, todavía en estado de shock, decidió que ya había visto suficiente. Me alejé por la calle, sintiéndome como un fantasma, como si mi cuerpo estuviera ahí, pero mi espíritu estuviera en otro lugar, perdido. Esa noche volví a casa antes que Marta. Me senté en la oscuridad de nuestra sala de estar, rodeado de recuerdos que ahora parecían más distantes que nunca. El reloj en la pared marcaba el paso de los minutos, pero yo solo podía pensar en cómo todo había cambiado en un instante. Cuando Marta llegó, su voz alegre llenó la casa, ajena a mi dolor. Me saludó y se dirigió a la habitación, mientras yo permanecía en el sofá, incapaz de moverme. No tenía fuerzas para enfrentarla en ese momento, no con la carga de emociones que me abrumaba. Esa noche apenas dormí. La imagen de Marta con ese hombre estaba grabada en mi mente, repitiéndose una y otra vez como una pesadilla de la que no podía despertar. Sabía que tenía que enfrentar la realidad, pero por ahora solo podía aferrarme a la esperanza de que, de alguna manera, todo esto tendría sentido. Esa noche, después de días de darle vueltas en mi cabeza, supe que no podía seguir viviendo con la incertidumbre ni con el dolor de la traición. Preparé la cena con más esmero del habitual, intentando mantener la calma mientras esperaba a que Marta llegara a casa. El aroma de las especias llenaba el aire, pero nada parecía poder calmar mi nerviosismo. Cuando finalmente escuché la puerta abrirse, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Marta entró con su habitual sonrisa, esa sonrisa que me había conquistado años atrás, pero que ahora se sentía como una máscara. «Hola, amor», saludó con naturalidad, dejándose caer en la silla del comedor. «Huele delicioso, ¿qué has preparado?» La miré a los ojos, intentando descifrar cualquier atisbo de culpabilidad o arrepentimiento. «Tu plato favorito», respondí, tratando de no dejar traslucir mis emociones. Nos sentamos a la mesa y comenzamos a comer en un silencio que a duras penas podía mantener. La comida se sentía pesada, como si cada bocado fuera un obstáculo más que superar. Finalmente, dejé los cubiertos y la miré fijamente. «Marta, tenemos que hablar», dije, sintiendo cómo mi voz temblaba ligeramente. Ella levantó la vista, parpadeando con curiosidad. «¿Sobre qué?» «Sobre lo que ha estado pasando últimamente. Sobre nosotros», respondí, mi tono más firme ahora. Saqué mi teléfono y con manos ligeramente temblorosas busqué las fotos que había tomado. Marta frunció el ceño. Sus ojos se fijaron en la pantalla mientras le pasaba el teléfono. La vi tragar saliva, su rostro perdiendo color mientras procesaba lo que veía. La imagen de ella en los brazos de otro hombre, riendo, besándose, era clara e inconfundible. «Javier, no es lo que piensas», comenzó, pero su voz sonaba débil, como si ni ella misma creyera en sus propias palabras. «Marta, vi las fotos, te vi con él. No hay nada que puedas decir que justifique esto», dije, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. «Confío en ti. Te he dado todo de mí, y nunca esperé que me hicieras algo así». Ella dejó el teléfono a un lado, sus ojos llenos de lágrimas que amenazaban con caer. «Fue un error», dijo, su voz quebrándose. «No significa nada de verdad. Estaba confundida, no sé qué me pasó». «¿Confundida?», repetí, sintiendo una mezcla de incredulidad y dolor. «Durante semanas, Marta. No es solo una noche, ni un error casual. Esto es una decisión, una traición.
Ella se echó hacia atrás en la silla, cubriéndose la cara con las manos. Lo sé, lo sé. He sido una idiota. No quería hacerte daño. Nunca quise que esto llegara tan lejos. Pero lo hizo, respondí, mi voz endureciéndose. Y ahora no sé cómo podemos seguir adelante a partir de esto. Marta sollozó suavemente, sus hombros temblando mientras intentaba controlar sus emociones. Por favor, Javier, dame una oportunidad para arreglarlo. Yo te amo. Suspiré, sintiendo un nudo en la garganta. Marta, me has destrozado. No sé si puedo volver a confiar en ti. No sé si quiero intentarlo. Nos quedamos en silencio por un momento, el sonido de nuestros propios pensamientos resonando en la habitación. Marta se levantó, caminando hacia mí con lágrimas en los ojos, buscando un consuelo que no podía darle. Por favor, Javier, susurró, tocando mi brazo con suavidad. Su contacto fue eléctrico, pero no en el sentido que había sido antes. Ahora era un recordatorio del dolor y la traición. Necesito tiempo para pensar, dije, apartando su mano con delicadeza. No puedo decidir ahora. No quiero decidir ahora. Ella asintió, comprendiendo a regañadientes. Lo entiendo. Lo siento tanto, de verdad. Nos quedamos juntos en la cocina, ambos perdidos en nuestros pensamientos, mientras el reloj marcaba los minutos de una noche que cambió todo. Sabía que el camino por delante sería difícil, que las decisiones que tomara no solo afectaban a nuestro presente, sino a nuestro futuro. Pero en ese momento, lo único que podía hacer era respirar, calmar el tumulto de emociones y esperar que de alguna manera encontrara claridad en todo este caos. Al principio, la ira y el resentimiento me consumieron como un fuego incontrolable. Cada vez que cerraba los ojos, veía las imágenes de Marta con aquel hombre, y el dolor se clavaba en mi pecho como 1000 agujas ardientes. Las noches se volvieron interminables, llenas de pensamientos que giraban en mi mente como un torbellino. ¿Cómo pudo hacerme esto? Me preguntaba una y otra vez, sin encontrar respuesta que aliviara mi desconcierto. Mis días se convirtieron en una rutina monótona, una especie de piloto automático que me alejaba de las cosas que solían darme felicidad. Intentaba ahogar mis emociones en el trabajo, pero ni siquiera la concentración en mis tareas era suficiente para calmar el caos interior. Volver a casa era lo peor. Cada rincón me recordaba a ella. Cada objeto parecía tener una historia que contar. El silencio en nuestro hogar, que antes había sido un refugio de paz, ahora se sentía ensordecedor. Con el tiempo, la ira comenzó a desvanecerse, dejándome solo con la tristeza. Una tristeza profunda que me envolvía y me hacía sentir como si estuviera caminando bajo una nube gris constante. Me lamentaba por la pérdida de lo que pensé que era una relación sólida, por los momentos que compartimos y que ahora parecían vacíos de significado. Me dolía pensar que había sido engañado, que había confiado ciegamente, solo para ser traicionado. Intenté hablar con amigos, buscando consuelo en sus palabras, pero incluso ellos parecían inseguros de qué decir. Algunos me decían que debía seguir adelante, otros que intentara perdonar. Pero en mi corazón sabía que el camino a la reconciliación estaba bloqueado por los escombros de la desconfianza. Fue en una de esas noches solitarias cuando empecé a comprender que la venganza, aunque había ofrecido un alivio momentáneo, no era la solución. Había dejado un vacío en mí, uno que no podía ser llenado simplemente con rabia. Necesitaba encontrar algo más, algo que me devolviera el sentido de propósito que había perdido. Poco a poco, comencé a aceptar la realidad. Me di cuenta de que la única forma de sanar era dejar ir el resentimiento y el dolor y centrarme en el futuro. Sabía que sería un camino difícil, pero también sabía que tenía que recorrerlo. Así, con cada paso, empecé a reconstruir mi vida, un ladrillo a la vez, buscando en mi interior la paz que tanto anhelaba. Finalmente, después de semanas de tormento interno, me di cuenta de que lo mejor era seguir adelante solo. Marta intentó reconciliarse varias veces, con lágrimas en los ojos y promesas renovadas que alguna vez podrían haberme convencido. Javier, te juro que cambiaré, decía con una voz rota, que en otro tiempo habría tocado mi corazón. Pero mi confianza en ella estaba destruida, y no podía ignorar la realidad que había descubierto. Un día, mientras miraba el atardecer desde la ventana del apartamento que ahora se había vuelto demasiado grande y vacío, decidí que era hora de mudarme. Encontré un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, un espacio que sentía más adecuado para mi nueva vida. Allí, en ese rincón acogedor, comencé a reconstruirme. Guardé las pocas cosas que me importaban,
dejando atrás recuerdos que ya no quería revivir. Empecé a salir más a menudo, a encontrarme con amigos que había descuidado por demasiado tiempo. Salíamos a cenar, a disfrutar de conciertos y a reírnos de cualquier cosa que nos pareciera divertida. Me di cuenta de cuánto había echado de menos esos momentos y cómo ellos, sin saberlo, estaban ayudándome a sanar. Retomé pasatiempos que había abandonado, como la pintura. Había algo terapéutico en el movimiento del pincel sobre el lienzo, en la forma en que los colores se mezclaban y creaban algo nuevo. Era como si cada trazo fuera una parte de mi corazón que encontraba su lugar de nuevo. Me perdía en mis pensamientos mientras pintaba, permitiendo que el arte fuera mi escape y mi refugio. Aunque el dolor aún persiste, como un eco distante que resuena en mis momentos más tranquilos, sé que tomé la decisión correcta. A veces, cuando la soledad se cuela en mis noches, me recuerdo a mí mismo que la vida sigue, que cada día es una oportunidad para algo nuevo y mejor. Me permito sentir, pero también me permito avanzar. No sé exactamente qué me deparará el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo estoy abierto a las posibilidades. Estoy listo para enfrentar lo que venga con la determinación de alguien que ha conocido el dolor y ha elegido el crecimiento. La libertad que alguna vez temí ahora me parece un aliado, y aunque el camino por delante no está del todo claro, sé que estoy preparado para caminarlo. A medida que los días se convirtieron en semanas, me encontré en un camino de autodescubrimiento que nunca había anticipado. Al principio, cada paso lejos de Marta era como caminar sobre vidrio roto, pero poco a poco, la incomodidad dio paso a una sensación de liberación. Mi pequeño apartamento, aunque modesto, comenzó a sentirse como un santuario. Era un espacio que podía moldear completamente a mi gusto, y eso me dio un sentido renovado de control sobre mi vida. Empecé a dedicar tiempo a cosas que había dejado de lado durante años. Volví a pintar, una pasión que había descuidado por mucho tiempo. El olor del óleo y el lienzo blanco me proporcionaban una paz que no sabía que necesitaba. Mis pinceladas, al principio torpes, comenzaron a fluir con más facilidad, reflejando un mundo interior que estaba explorando por primera vez desde hacía mucho. Con el tiempo, también reavivé amistades. Amigos que había perdido de vista durante mi matrimonio se mostraron increíblemente comprensivos y acogedores. Luis, el mismo amigo que había destapado sin saberlo la verdad sobre Marta, se convirtió en un compañero constante. Salíamos a menudo, a veces a cenar o simplemente a caminar por el parque. Estas interacciones me recordaron que no estaba solo y que había personas que realmente se preocupaban por mí. A través de todo esto, Marta seguía intentando contactarme. Cada mensaje de texto o llamada perdida era un recordatorio del dolor, pero también de mi decisión de no volver atrás. Sabía que lo mejor para ambos era seguir adelante, aunque eso significara cortar completamente el contacto. Había aprendido que mi felicidad no podía depender de otra persona, y ese era un regalo que no estaba dispuesto a devolver. Una tarde, mientras paseaba por el parque, me encontré con una exposición al aire libre de arte local. Me detuve frente a una pintura que me atrapó de inmediato. Era un paisaje vibrante, lleno de colores y movimiento. Me recordó lo hermoso que podía ser el mundo si uno se detenía a observarlo. La artista, una mujer de cabello rizado y sonrisa cálida, se acercó para hablarme de su obra. A medida que conversábamos, sentí una chispa de interés genuino, algo que no había sentido en mucho tiempo. Nuestra conversación fue fácil y natural, y antes de darme cuenta, intercambiamos números. No tenía expectativas, pero el simple hecho de conectar con alguien de una manera tan auténtica me dio esperanza. No era sobre encontrar a alguien para reemplazar a Marta, era sobre abrirme a nuevas experiencias y personas que pudieran enriquecer mi vida de maneras que aún no comprendía. Mientras el sol se ponía y las sombras se alargaban en el parque, me di cuenta de que había llegado a un lugar de aceptación. Marta y yo habíamos compartido momentos felices, pero nuestro tiempo juntos había terminado, y eso estaba bien. Entendí que el amor propio y la paz interior eran mucho más valiosos que cualquier relación que no fuera sincera. La vida tiene una forma de enseñarnos lecciones cuando más las necesitamos, y aunque el camino había sido doloroso, estaba agradecido por las enseñanzas que había adquirido. Mirando hacia adelante, no sé exactamente qué me depara el futuro, pero estoy emocionado por descubrirlo. He aprendido que la vida es un lienzo en blanco,
listo para ser pintado con los colores de nuestras elecciones y experiencias. Y yo, con cada pincelada, estoy creando una obra maestra que es únicamente mía.